Egunon. Gaur aurtengo edizioaren sekzio ofizialarekin amaituko dugu. Gaur azken lau film luzeak ikusiko ditugu lehenengo aretoan. Eta haien artean orain ikusi berri duzuena. Hau da aurten Fantek daukan erabateko estrenaldia. The Shane es el estreno absoluto, el estreno mundial que tenemos este año en Fant. La última película de David Martín Porras, Salvantino, que ha rodado este verano en Los Ángeles. Ahora hemos podido ver en absoluta primicia la película. Bueno, todos conocéis un poco la trayectoria de David, multipremiado con varios trabajos por varios festivales, más de 50 premios en diferentes festivales. Y bueno, pues en esta película, pues con la excusa de la relación paterno-filial, aborda otros muchos temas que irán saliendo, ¿no? Pues las enfermedades degenerativas, el cuidado de nuestros seres queridos, la decisión o no sobre la propia vida, el suicidio asistido, en fin, una variedad de temas que hemos podido ver en la película, y que nos van a presentar, como decía David, y las actrices Neus Asensi y Adrián Barbó, y John Patrick Amedoni, que están los actores de la película. Eskerrik asko guztiei Bilbora etortze arren. Muchas gracias a todos por estar aquí, por presentarnos en Fan luego este estreno vuestro. Muchas gracias a vosotros todos por venir y al festival, sobre todo, por favor, por tenernos aquí. Es un placer. ¿Quieres que haga alguna presentación? Sí. Bueno, habéis visto la peli, entonces no os lo voy a contar. Me imagino que lo primero que se me ocurre decir, bueno, primero, como he dicho, muchísimas gracias por venir a estas horas de la mañana. The Chain es una historia que nace a raíz de mi interés de explorar la relación paterno-filial, ¿no? Llevaba yo en mis cortometrajes explorando sobre todo la relación madre-hijo. Sin embargo, la de padre-hijo la tenía. De hecho, hice un cortometraje con Neus que se llama La Viuda. La llamé La Viuda directamente para quitarme al padre encima y no tener que explorarlo. Y bueno, y en este tenía ganas de explorar esto, ¿no? Y para mí la relación paterno-filial tiene mucho que ver con... O sea, si la madre es la que te da el amor incondicional, el padre es el que viene a poner un poco de orden, ¿no? Y a ponerte las normas y a cortar el cordón umbilical, digamos, en una versión bastante freudiana. Pero bueno, básicamente llevándolo al extremo, que es un poco lo que permite el género del thriller psicológico, ¿no? Es la obsesión con ese ser todopoderoso al que culpas por controlar tu vida. Entonces, en el fondo, la película lo que acaba explorando es el miedo a no hacerte responsable de tus decisiones, ¿no? O sea, en el fondo, el personaje de Mike es un personaje que culpa a todos sus males a su padre, ¿no? No estudié lo que yo quise por tu culpa y acabé trabajando en esto por tu culpa y no soy feliz por tu culpa, ¿no? Y eso es muy del ser humano, ¿no? Cuando eres infeliz, en el fondo es porque no te haces responsable de lo que has hecho, no tomas responsabilidad. Lo mismo le pasa al personaje de Piedad, ¿no? Que ella le culpa todo en vez de su padre a su exmarido. Y de ahí viene un poco, esa es un poco la raíz. La idea de lo de la cadena de suicidios asistidos viene de, bueno, pues escuchando un podcast, me enteré de que existe una asociación en Estados Unidos que se llama Final Network, que tiene su sede, si no me equivoco, en Filadelfia. Y básicamente es una asociación sin ánimo de lucro, que lo que hace es envían voluntarios a aquellos estados de Estados Unidos donde la eutanasia no es legal. Y entonces la entrevista era muy bizarra porque se estaban entrevistando a una señora de 85 años que ha ayudado a morir a 15 personas. Esta mujer ha matado a 15 personas. Y era como muy surrealista la entrevista. Y me pareció fascinante, ¿no? Y entonces básicamente
de ahí empezó a generar un poco la idea, ¿no? Porque Final Network básicamente es gente que ha pasado por todo ese trauma, entonces quieren ayudar a otros a morir porque lo han visto en sus propias carnes y tal. Y entonces se me hizo interesante. Además, tenía mucho que ver con todo esto de asumir las responsabilidades de tus decisiones, ¿no? Porque decidir morir es la última decisión que puedes hacer, es la decisión quizá más importante, ¿no? Entonces, de ahí un poco, ahí es donde encontré la conexión. Bueno, y no sé si me estoy enrollando mucho, si quieres hacer alguna pregunta. Y bueno, y nada, esto es una película producida por La Panda, que es una productora que tenemos en Los Ángeles, un grupo de españoles. La productora Elisa Lleras está aquí presente. Ella es la que ha hecho la película. Yo he dirigido, pero ella la ha hecho. Sin duda, de las mejores productoras que puedes encontrar. Y bueno, y ellos, pues, la verdad, son maravillosos porque fueron muy, muy generosos los actores y bueno, son personajes complejos y tocan temas complicados y no tuvieron ningún problema en arremangarse y lanzarse al ruedo, ¿no? Yo estoy muy contento y bueno, muy, muy feliz, muy emocionado, la verdad. Y no sé, si queréis, ¿tienes alguna pregunta? Si queréis, Bueno, Neus me comentaba en la entrada que si tuvo algún problema para aceptar el papel, ¿no? No sé si nos quieres contar algo. Yo sí. Bueno, pues por todo lo que ha estado comentando David, porque es una película que toca el tema de de una eutanasia que no se puede practicar. Yo venía de una situación familiar en la que yo he querido matar a 2 personas, yo lo digo abiertamente, y me he tenido que ir del hospital para no hacerlo. Quiero decir que es que llega un momento que es muy duro cuando estás con una persona que te está pidiendo morir, no querer ayudarla. Entonces, por un lado me tocaba eso, por otro lado era un personaje muy, muy oscuro. Ya lo habéis visto, yo no he visto la película porque quería verla con mis compañeros, me da miedo verla sola. Déjame, la película de miedo me da miedo, yo qué sé. Entonces, sí me costó aceptar el personaje, pues porque he conocido personas que se querían morir, de verdad. Y me parecía además tremendo, pues esta mujer anclada en los 90 con una dismorfofobia importante. La dismorfofobia es pues esas personas que jamás, es una enfermedad mental, no están contentas con su cuerpo, son esas mujeres que están todo el día pasando por quirófanos para parecer un gato, para tener los pechos, o sea, ya es una enfermedad, no es eso que digan, bueno, mira, me quiero quitar un... No. Hay personas que tienen esa enfermedad y son personas muy complejas, porque claro, todo lo ponen en el exterior. Y en el interior no tienen nada más que inseguridad, que miedo y que confusión. Entonces, ella de alguna manera, por solucionar todo esto, y yo pienso que por darle un último a su señor marido, se mete dentro de la cadena esta y bueno, pues ya habéis visto todo lo que pasa, ¿no? Que tampoco ella ni está convencida ni nada, pero a veces no hay... Cuando uno toma decisiones no hay marcha atrás. Entonces me costó hasta leerme el personaje porque yo decía, ay, madre mía, y no tienes un papelito de comedia, algo divertido, ¿no? Algo mono. Tenía muchas ganas de trabajar con Neus porque, no sé si lo sabéis, es mi primer corto, lo hice con ella, en la Pompeu Fabra. El corto de fin... Bueno, el primer corto de todos y luego el trabajo de fin de carrera nos presentó Joaquim Jordà. Sí. Que en paz descanse. Y sí, fue... Me hacía mucha ilusión, pues mi primer largo hacerlo con él. Sí, es la 4ª vez que trabajo con David. Y eso sí que se lo tengo que agradecer a Joaquín Jordà, al que conocí en un festival de Murcia. En el viaje en tren tuvimos conversaciones muy profundas, le vi en Barcelona. Lamentablemente él me llamó para participar en Monos como Becky. Para dar un... Bueno, pues le interesaba que yo estuviera en la película, como es una película documental que trata sobre enfermedades mentales y todo esto, y que estuviera pues dando un poco pues la opinión de familiares, de un familiar cercano de personas así. Bueno, cosas de la vida no me pasaron nunca el recado.
y no pude trabajar en la película, lo cual nos dio mucha pena cuando nos vimos años después en el Festival de Sitges. Pero yo creo que a día de hoy, y aunque nunca pudimos hacer ni esa función de teatro ni haber participado en monas como Becky, que me hubiera gustado, me daba miedo también, pero me hubiera gustado, porque era una decisión valiente, pues yo creo que a día de hoy estaría muy contento de que su alumno aventajado, como me lo presentó, siga contando conmigo. Gracias. No sé, y a un Patrick y a Adrián, que nos pueden contar de cómo vieron el rodaje. ¿En español? No sé. Me gusta mucho David. Me gustaría, no. Speak in English and we can. Okay. It was a wonderful experience. That's what you asked, right? How did I? How was the experience? Yes. The experience. Premiero. I had worked with Ray Wise in 1980 in Swamp Thing, so this was my first time seeing Ray in 40 years, and so that was wonderful. But mostly it was I fell in love with David as a director and a friend. But so it was a wonderful experience for me. It's not an easy movie for me to watch. It's very tense and disturbing and what it should be. Mm-hmm. But the experience of making it was a true pleasure. La experiencia ha sido muy maravillosa. Trabajé con Ray hace ya en los 80 en Swamp Things y era la primera vez que trabajaba con él casi después de 40 años, así que la experiencia ha sido fabulosa, me ha encantado. Y sobre todo me ha encantado y me he enamorado trabajando con David, que es un director fantástico y es un buen amigo también. Y hacer una película así no es nada fácil, ¿no? Observarla, es una película que es muy tensa y es una película que asusta, que al final también es de lo que se trata. Así que como experiencia, que me da un poco de miedito la peli, la experiencia ha sido fantástica. A ella le costaba. I'm going to talk a little bit about our discussions previous to making the movie about the character. A ella le costaba mucho justificar el personaje de la madre porque bueno, o sea, es como este tío que le ha puesto los cuernos, que la ha dominado, la ha maltratado, ¿no? Y cómo aún así sigue al pie del cañón cuidando de él y aguantando, ¿no? And you read like a book about an actress who explained in that book that who had a very abusive relationship with her husband. I remember, I don't know if you remember which one. Yes. And that helped you to build the character. Leyó la biografía de una actriz, ahora se acordará, que contaba en su autobiografía que había tenido una relación abusiva y había llegado un momento en el que ella se creía que el único sentido de su vida era cuidar de ese maltratador. Y fue eso, la lectura de ese libro le ayudó bastante a ella a entender al personaje porque, bueno, es complicado justificar el personaje de Adrián. Pero mi mayor scene, my best scene, that explained got cut. Sí, hay una escena en la película, como podéis ver, viaja mucho entre el thriller psicológico, el drama y tiene momentitos de terror. Hay una escena maravillosa de ellos dos, de John Patrick y Adrián, en la cocina, en la que John Patrick le está intentando explicar a ella que tiene que mandarlo a la mierda y que tiene que meterlo en un centro de mayores porque no se merece ella estar viviendo lo que está viviendo y en el que ella explica por qué lo hace, bueno, no lo explica, sino se cortocircuita y le manda a callar. Y ahí se entiende muy bien la dinámica madre-hijo, se entiende muy bien lo que han estado viviendo todos y se tuvo que cortar.
porque la acabamos cortando, aunque era una de esas escenas que profundizaban en el personaje, pero como director te das cuenta de que la trama no avanzaba, paraba y se cargaba un poco el ritmo de la peli. Que ya aún así no es una película corta, ¿no? Son 100 minutos, pero sí que es verdad que fue una pena. Porque pero bueno, bonus features, DVD. Oh, ¿sí? Oh, bueno. John Patrick, how was your experience? En Bilbao. Well, I worked every day. What was 26 days Yeah. that we shot this film, Yes. and I was in every scene except 2 Yes. because there was a younger version of myself. Exactly. But I don't think that I've worked with another director that, when I walked onto set, just was so happy to make me feel like to go through the emotional turmoil that I was going to go through the whole day. He was so David was so excited to work every day, just open arms, bright-eyed, like just like a happy bunny every day. And that kind of just like set the mood on, and I don't mean to, like this his excitement about getting to work just allowed me to get it kind of just like breaks the ice every morning, it's to where that for the rest of the day, no matter how garbage I have to feel as the character and what I'm going through, it just made me feel more comfortable because there was nothing, I was just open. David created such an open set, and we were talking about Adrian's scene and us in the kitchen that's not there, but that scene was a really tough scene for me to read and to rehearse before we got there, and it was almost scary to shoot. The whole film was scary to shoot. It was scary to film. It was scary to study. Everything happened so fast. But I was I was every day grateful for having going through the experience together. There was at least a sense of camaraderie, that we were doing something special, and that we were having the experience together. And he also created such an atmosphere of trust. Trust, yes, thank you, yes. Yeah. Trust was the biggest thing. In a script like this or a story like this, and characters like this, characters who almost, for my character, not being able to trust his own mind, not being able to trust his own father, he doesn't know if he wants to trust Neus, his character, I think maybe like the most person he can trust is his wife and your character, but you're right. It was a set of trust. Like we trusted that we were in great hands, and that all we had to do was exist in these characters. It was beautiful. Good job. I have, Me mata ahora. no, iba a decir que la verdad es que yo con John Patrick, que no lo había conocido jamás, tuvimos muy, muy buena química. Y eso lo hace pues un director también que crea esas confianzas. Trabajamos mucho, David, ¿verdad? Trabajamos 26 días y de todos los días que trabajamos en el rodaje, solo 2 estuve ausente porque había otro actor más joven que hacía de mí cuando era más joven, pero fueron muchísimas escenas y no creo que haya otro director que te reciba por la mañana como hace David, con los brazos abiertos, con una sonrisa y que te espera, ¿no? Te espera de buenas maneras para, sobre todo, contento de guiarte luego en ese aturullo emocional por el que vas a pasar más adelante y que vas a pasar todo el día con emociones muy duras, y David hasta por la mañana te recibe con una sonrisa y te lo hace todo más fácil. Además, es como el conejito feliz, ¿no? Que te pone contento todo el día y que ya estás bien para hacerlo más.
eso te ayuda mucho a hacerlo bien, rompe el hielo por las mañanas, rompe el hielo durante todo el día y a pesar de tener que hacer escenas que son muy complicadas, pues al final aumenta mucho el nivel de confianza con el que podemos llegar a trabajar. Crea un espacio súper abierto, un espacio de confianza, un espacio sencillo en el que trabajar y sean las escenas que sean, pues al final se hacen más fácil. Sobre todo la escena que comentaba ella, la escena de la cocina, que al final se cortó, fue una escena muy dura tanto de leer como de ensayar y luego de rodarla. Hay muchas escenas en la película, toda la película daba un poco miedito, ¿no? rodarla entera, pero sobre todo lo que me siento es agradecido por la camaradería que se respiraba en el plato todo el rato, por las amistades que se han creado y sobre todo por la confianza que ha dado David a todos los actores, que facilita el trabajo y en ejemplos, por ejemplo, como el personaje suyo, que el padre desconfía de todo el mundo, él solo confía en la madre. Al final, pues, muy bien con David, daba ganas. Lo único que tenían que hacer los actores era estar allí, existir y hacer el papel. Visualmente tenía bastantes retos la película. Los dos personajes tienen una carga de maquillaje muy brutal. La barba que llevaba John Patrick era postiza. En poner esa barba se tardaba 1 hora y media cada mañana. Entonces teníamos que, si os dais cuenta, literalmente a mitad de la película se afeita. Entonces teníamos que rodar por la mañana. Íbamos a cada localización, pues por la mañana rodábamos las escenas en esa localización con barba y después de comer se quitaba la barba y rodábamos sin barba, ¿no? Lo cual lo hacía bastante complejo. Y Ineos también tenía una carga que además a medida que avanzaba la película, como se hace una operación entre medias, pues, y tiene una infección y todo, pues el trabajo de maquillaje en su caso fue también de 1 hora y media, 2 horas. De horror. De horror. De látex. Entonces, eso lo complicó bastante, pero bueno, mereció la pena. Para mí era muy importante el tema de la barba. Vamos, como director, te dicen, David, nos estás comiendo 1 hora y media de rodaje cada día, a este pobre hombre le tienes sudando la gota gorda, estamos rodando en verano. Es tan necesario, para mí sí que era necesario, para mí era muy importante que cuando tú ves la película, cuando le ves, él se presenta en esa casa con una imagen en las antípodas de su padre, ¿no? Tiene ese aspecto hipster, de rebelde, tal. Y a medida que va avanzando la película, se empieza a peinar como su padre, empieza a comportarse como su padre, y visualmente, ya cuando se termina de afeitar y el cambio de vestuario y todo, pues la última imagen de él es... para mí, cuando la escena de la cena, cuando le obliga al padre a comer, él ya se ha convertido en su padre, ¿no? Ya es su versión. Y por eso insistí y creo que mereció la pena ese cambio radical. Y bueno, y luego pues el resto de los aspectos visuales de la película, digamos que para mí la película está dividida visualmente en 3 espacios. Fundamentalmente lo que es la clínica del padre, la casa de los padres, todo tiene un ambiente, tiene muchos ocres, muchos naranjas, muchos verdes. Es el pasado, es la infancia, es los traumas. Tiene un aspecto muy vintage, muy gótico. Luego estaría todo lo que es la parte de la terapia, el bar donde se reúne con Piedad y el hotel, que es todo más morados, neones, noche, etcétera. Es un mundo como más futurista, es el futuro, es la incertidumbre, es el no saber. Y hay como entre medias un espacio que está a medio camino entre los dos, que es donde se junta con la doctora, donde se ve, se supone que es a las afueras del pueblo y se ve a Los Ángeles al fondo, ¿no? Entonces visualmente esa es un poco la construcción de la película. Toda la película está rodada en trípode y en dolly, salvo las escenas con el padre. Las escenas con el padre están rodadas totalmente a cámara al hombro, porque yo desde el principio visualmente quería marcar esas escenas como algo diferente para irte diciendo que eso no es verdad. Además, si prestas atención a los diálogos son mucho más orgánicos de todos los personajes. Cada vez que habla el padre, tiene unas frases y una verborrea considerable. Unos parlamentos que además, algunos de ellos están sacados casi literalmente de Carta al padre de Kafka. Quería darle, el guionista y yo queríamos darle a sus diálogos un empaque y una lírica casi artificiosa, para que fuera un poco acorde con
un poco para ir dando la pista de, oye, esto es mentira, ¿no? Esto es parte de su... Y luego, claro, el personaje John Patrick, claro, él está contando que era difícil meterse en la construcción de ese personaje, porque claro, toda la película es de estas películas como Mulholland Drive, como Memento, en el cual todo se ve desde el punto de vista del protagonista, no hay ni un solo momento que pierda su punto de vista, y es un narrador del que no te puedes fiar, ¿no? Porque tiene un problema mental y estás metido todo el rato en su psicología, entonces, bueno, era complicado pues que él mismo se lo creyera, ¿no? Porque llega un momento en que la película, la segunda parte, es una idea de olla tan grande, sobre todo cuando va al hotel y tal, cuando regresa, eso fue bastante... Era complicado que él se lo creyera, pero bueno, básicamente eso lo tienes que rodar como si fuera real, porque al fin y al cabo cuando uno está teniendo una alucinación o está metido en una paranoia, se lo cree de verdad y en ningún momento se plantea que eso es mentira. Así que yo creo que esa es la clave. No le puedes decir al actor, ahora estás loco, haz de loco. Sino la clave era que tú como espectador estuvieras metido en su cabeza y aunque dudaras, porque veías detalles cada vez más bizarros, pero te fueras metiendo poco a poco en su mundo. No sé si queréis comentar algo más. Bien, pregunta. Yo creo que el acento también en la película es muy importante porque la relación entre el padre y el hijo va cogiendo bastante fuerza ese amor y odio en el que existe, ¿no? Realmente. También es verdad que has cogido de que hace la mujer de padre, el personaje, o sea, va perdiendo también fuerza. En la película también aparece el padre y ella va perdiendo bastante fuerza. Y también creo que haces varios flashbacks en el que coges a Patrick, al personaje de Patrick, bastante acierto porque es bastante creíble cuando era niño a cuando aparece. La verdad es bastante creíble, ¿no? Así que, ¿cuándo se te apareció? La pregunta es, ¿cuándo creíste que era importante en este género de terror psicológico, de esa relación tan amor y odio de hijo-padre, ¿no? Bueno, creo que las películas que más miedo me dan, a mí personalmente, son las que tocan más la infancia. A mí una de las películas que más miedo me dio en su día fue La noche del cazador. Para mí, todo lo que toca la relación con o sea, cuando eres niño, ¿no? O sea, el Resplandor, el miedo que me da es el padre queriendo matar al hijo. Sí, persiguiendo con un hacha. Y luego a la madre, pero la madre la quiere matar porque quiere defender al hijo, pero él quiere matar a su hijo. Para mí, para mí una de las cosas que más miedo me da en la vida es acabar siendo como mi padre, no en el sentido negativo, no porque no quiera a mi padre y no porque gana algo contra él, pero prefiero en el sentido de cuando tú de pronto te coges en una renuncia y digo, ostras, estoy hablando como mis padres, ¿no? De pronto te planteas cuánto de mí soy yo de verdad y cuánto de mí soy un programa informático, ¿no? Y son momentos en los que te planteas si de verdad eres libre o qué porcentaje de mi cerebro no soy dueño de él. Y eso me asusta mucho, eso me da mucho miedo. Y entonces ahí cuando estaba explorando ese tema, ahí es cuando dije, el género de la película tiene que ir por aquí. Tiene que acercarse al terror, thriller psicológico, etc. Hablando de los flashbacks, la película, toda la percepción de John Patrick navega entre recuerdos, sueños y alucinaciones. Un poco como en 8,5 de Fellini, que llega un momento en que ya no sabes qué recuerdo, qué es alucinación y qué es sueño. Y a medida que avanza la película, juega un poco a eso, ¿no? La dificultad de las escenas de violencia física en contraste con las escenas de violencia
violencia psicológica. Si fue duro el rodaje, os preparó el director de alguna manera específica. Y luego la de David, quería comentarle las influencias que tiene la película. Si voy bien encaminado, Hitchcock, el plano cenital desde el hotel es clavado con la muerte de los talones saliendo de la ONU. Sí, sí, total. Brian De Palma y creo que te gusta... Sisters me encanta. I can hear all the references, yeah. Creo que te gusta bastante J. Patula. Total. Total. Bueno, espero que hable de ellos. Las escenas de violencia. ¿Que empiezo yo? Vale, pues malamente, ya te lo he dicho, malamente, o sea, si yo no quería, yo decía, no tienes un papelito más divertido. A ver, bueno, pero es que eso era, a ver, eso era de, esas escenas hay que hacerlas una sola vez y bien. Quiero decir, si no tienes un doble para tirarse de una cama que era así de alta, porque en Estados Unidos es todo muy grande, y pues claro, yo digo, o una de dos, o lo hago 2 veces, 20 veces, y acabo hecha un guiñapo, o nos miramos David y yo, y dijimos, pues yo confío mucho en David. Me confío, pues ya os he dicho que venía de la mano de una persona que yo valoraba mucho, vino como alumno aventajado, es una persona que tiene un encanto personal tremendo y que da muchísima confianza, y yo la verdad, con todos los directores que he trabajado, llamarme kamikaze, pero yo prefiero tirarme de 3 metros encima de unas cajas una sola vez que probarlo 100 veces y acabar descuarjeringada. Entonces, la escena esa del hotel, pues muy mal porque veía cómo sufría el personaje de John Patrick, y eso me causaba todavía más inquietud, porque claro, de repente este personaje que ha decidido morirse en plan, yo soy aquí Sunset Boulevard, me voy a arreglar, me voy a morir así divina y todo esto, de repente dice, ahora no quiero. Entonces fue todo muy... lo hicimos todo como muy a la primera, sin ensayarlo demasiado, pero porque había, es lo que te digo, que David crea muy buena armonía, y hubo muchísima química con John Patrick, y bueno, probamos diferentes versiones, lo que era desangrarse, la real, que sería desangrarse así, ir perdiendo vida, y la otra que era reactiva. Probamos varias cosas, pero vamos, la caída fue una y no más. Santo Tomás. Te acercas siempre con mucho respeto y siempre acabas tocadito. Siempre hay después que hacer un trabajo interno. Los actores somos personas que de repente abrimos puertas emocionales y luego hay que cerrar. Y luego hay que saber cerrarlas. Es igual que cuando alguien te viene a hacer de psicólogo así, sin estar preparado, no, cuidado. O esas academias que descuajeringan a los actores, sacándoles no, cuidado. Si no sabes sacarles, no les metas, porque la mente puede hacer muchas pasadas. Entonces, la única manera de hacer un personaje así, pues con la total confianza del director y la comodidad y la profesionalidad de los otros actores. Otra vez. Okay. Well, I didn't have as much of that to deal with. The bathroom scene when he throws you to the... Just in the bathroom scene? And then when he like slaps you. I just, I guess I'm an actor. The scene that was the most difficult for me, because I am so far away from this character, was the dinner scene where Jean Patrick is, forcing his father to use the fork himself, and I have to, sit back and let that play out, and because my instinct would be to, smack John Patrick and take care of his dad. So that was the most difficult, I think, in some ways, for me to find that
that part of whoever she is. But in terms of the physical throwing, that's just sort of easy for me. I just, Because you stay in the moment. Yeah, and and you trusted Ray. yes, oh yes, yeah. I think it's because you trusted Ray so much. Yes, and we had done a film together many years ago where one of the other actors was really throwing me around. So, yeah, John Patrick, you're up. Oh, my Let turn. me be first with, Okay, talking about the physical let and me go first with her. La violencia es que realmente tampoco fue muy complicada porque no tengo muchas escenas en la que yo sufra la violencia, pero al final soy tan diferente a este personaje que la escena más difícil para mí es en la que John Patrick le está obligando con el tenedor a comer a su padre, y el personaje que interpreto es tan diferente a como yo soy que me costó mucho, ¿no?, mantenerme quietita y hacer bien el papel, porque me hubiera levantado y le hubiera dado una bofetada y me hubiera encargado del padre inmediatamente. Sobre todo al final, pues una de las escenas también la confianza que tenía yo con Ray, que hemos trabajado en otras películas, y en la película que hicimos juntos hace mucho tiempo también había escenas donde me lanzaban por ahí, entonces ya pues no me ha resultado tan difícil. Now you're up. Oh, okay. I remember that there was a sense of a control about the character that I wanted him to have, and I was drinking juices every day in my own kind of day-to-day on set living, so that I knew that I had a kind of set thing, because my character has such a sense of a lack of control in his life, or that he feels for the most part. So that was something physical that I did off camera to kind of affect how I went around the on camera. Yeah, we didn't have the luxury of rehearsals. We could speak a lot, David, like we said earlier, creates such a realm of trust, that we were able to reach out and talk to him about anything that we needed. So when we walked onto set, even if we were still discovering things, there's a lot of discovering in the moment, which is also something that I enjoy. We can talk about, figure out the characters and how much we will go through the relationships, but until I actually start speaking with Adrian, for example, or Aneus, I won't know how I'll react, or how I will how that scene will affect me as much as it would until I'm doing it. So, but I just I was in it was an emotional, strenuous time for me, but I enjoyed every moment of it. I feed off of that. I enjoy being in emotional turmoil. Gracias. Mi personaje es un personaje que no tiene mucho control sobre sí mismo, así que una de las cosas que yo hice detrás de las cámaras era buscarme una rutina, beberme un zumo todos los días fuera de cámaras para equilibrar un poco esa balanza de control, ¿no? No tenemos el lujo de poder ensayar mucho rato ni muchas veces, pero sí que tenemos mucha confianza con David y siempre podemos ir a donde él, hablar, cómo ver el personaje, qué emoción necesitamos, qué profundidad, y hay una muy buena relación además. Descubrimos al final, al momento descubrimos cuando rodamos la escena todo lo que sucede, porque la falta de menos ensayar, digamos, te hace hacerlo todo en directo, y como decía Neus, al final es la primera y la buena. Y hasta que hablaron con Adrián, por ejemplo, en algunas escenas no sabía ni cómo me iba a sentir en la escena, ni cómo me iba a salir, ni nada, así que al final ha sido un poco trabajo conjunto. Y sí que es muy emocionalmente intensa, pero bueno, son cosas que a mí me gustan mucho, ¿no? Me alimento de la intensidad emocional y al final es muy satisfactorio. Also, my mom brought me the juices every day. Y mi mamá me traía los zumos todos And los she días. drove you to set. She drove me to y set and brought me juices. Respecto a las referencias que has dicho cinematográficas, pues sí, la verdad, todas las que has comentado están presentes. Creo que además soy bastante obvio, porque para qué esconderte, ¿no? También me inspiró muchísimo Seconds de Frankenheimer. Sobre todo el uso de las lentes, la distorsión de los decorados,
Es una película que tiene momentos como muy realistas y momentos muy estilizados. Momentos que parecen medio documental y otros momentos... Entonces eso me animó a tirarme a la piscina en determinados momentos. No sé, por ejemplo, cuando... un momento muy bizarro visualmente cuando le da el tele, cuando ella se arrepiente, no quiere morir, él le empieza a dar el telele, entonces visualmente hay una mezcla de pues un megatele con un angular, gran angular, etcétera, que antes no lo había hecho, me parecía estéticamente es bueno, es bizarro, ¿no? No sabe, hasta que no lo editas no sabes si va a funcionar bien o no. Pero bueno, en ese sentido, ese tipo de películas que me inspiraron bastante para arriesgarme, ¿no? Tomar algún que otro riesgo. Así que sí, las referencias que has dicho son esas, fundamentalmente, y cabría decir a lo mejor también Seconds. Una pequeña rectificación. No es que no ensayemos. Las escenas de diálogo se ensayan y mucho. Más en mi caso, que no soy angloparlante, o sea, lo hablo, pero que tampoco sí las ensayábamos mucho. Lo que yo me refería es que este tipo de escenas, que con David ya me ha pasado más veces, también en La viuda y tal, en que implican muchas cosas físicas y muchos componentes con los que no has podido ensayar, pues que de repente, pues eso, te encuentras una cama así, o que el espacio está más limitado, o tal o cual, ahí es cuando se crea la confianza y la cosa de decir, vamos a jugar y vamos a experimentar, pero vamos a hacerlo ya, no vamos, es lo que dijo David también, no, vamos a rodar. Y es verdad, y yo lo agradezco, mejor una. Hacer una película, en el fondo, o sea, tú puedes planear muchísimo todo lo que tú quieras. Yo planeo muchísimo, hago mi lista de planos, hago incluso depende de qué escenas, incluso hasta storyboards, tengo mi plano, mi plantilla para cada escena. Yo con los deberes muy hechos, si no estás perdido. Pero la realidad es que cuando llegas pasan mil cosas en el rodaje y te tienes que ir adaptando y tienes que ir incorporándolo, ¿no? Al fin y al cabo no ruedas con máquinas, o sea, son seres humanos y en el momento se les ocurren ideas que los ensayos no se les ocurrían. Y hay que tener esa... Porque te encuentras los componentes, quiero decir, o sea, yo puedo estar hablando de una escena que pasa en la cocina, pero luego estoy en una cocina y no me voy a estar así hablando contigo. Entonces, todo lo que conlleva algo físico tiene que tener un poco la generosidad también del director de confiar en los actores para dejarte utilizar pues lo que tienes a tu lado, que si una copita de tal, pues lo que... para darle un poco de viveza, y eso David te lo permite mucho, porque, bueno, pues porque entramos dentro de lo que es el juego. To play, en inglés, interpretar se llama to play, es precioso, jugar. Creo que había otra pregunta por ahí. Para ti será. No, creo que alguien la Hablando de eso todo el guión, hay varias líneas. Una, por ejemplo, es el personaje de la relación con la enfermedad que tiene, con su madre, con su padre, con su mujer. Hay un montón de sus recuerdos del pasado. ¿Cómo fue un poco irlos intercambiando, irlos cruzando? ¿Fue un follón? ¿Has quedado contento? Sí, a ver, es verdad que no es una línea argumental sencillita, es bastante compleja. Bueno, la verdad es que fue complejo el proceso de escritura. Tuvimos que hacer varias escaletas. Andrés y yo nos reuníamos pues 2 veces por semana y teníamos ahí todo mi salón, estaba empapelado todas las paredes con todas las diferentes historias, las diferentes escenas, las íbamos moviendo, las íbamos reescribiendo. Es un guión que además que ha tenido muchas reescrituras, o sea, creo que íbamos a hacer casi hasta 9, por ir limpiando, pero sí me atraía. Probablemente la próxima película será mucho más minimalista, pero la verdad es que me lo estaba pasando muy bien. Lo estaba disfrutando mucho y entonces llegó un momento en que era como un reto de, bueno, estoy haciendo una pirueta, un triple salto mortal, sobre todo escribiendo la última escena. Para mí la última escena fue la más difícil de escribir, porque claro, te tengo que contar
todo lo que es verdad, todo lo que es mentira, pero claro, te lo tengo que contar de una manera que sea interesante y que sea visual, ¿no? Y claro, no queríamos que fuera demasiado expositiva. Ahí es donde te das cuenta que un gran actor, o sea, es que le puedes soltar cualquier cosa y te lo crees. Ahí es donde te das cuenta que sin un buen actor estás desnudo, como director o como guionista, ¿no? También es verdad que un mal guión, por muy bueno que sea el actor, no te lo saca adelante. Pero ese tipo de escenas, que en el fondo son muy expositivas, porque en el fondo se lo estás contando a la audiencia, son más de guión que de personaje, ahí es donde más miedo tenía yo. Digo, a ver si va a quedar esto forzado o no y tal. Pero bueno, creo que en ese sentido, creo que salió bastante bien, la verdad. Porque creo que como es muy visual la peli, muy rica visualmente, te acaba hipnotizando un poco. Y te deja. Y creo que la complejidad argumental ayuda a plasmar el viaje tan loco que vive el personaje. Creo que ayuda en ese sentido. O sea, en el fondo, una película que también nos inspiró muchísimo fue Vértigo, que Vértigo tiene un montón de saltos mortales también, ¿no? Entonces, sí, fue un reto, y ya te digo, sobre todo la que más nos costó escribir fue la última. Pero bueno, creo que la capeamos bastante bien. Explicar brotes psicóticos en cine es complicado, ¿eh? ¿Tenéis alguna pregunta más? Yes, sí. Sobre a la hora de elegir los personajes y tal, ¿tenías en mente un papel para cada uno de ellos o cómo fue un poco el proceso para...? Pues mira, el de Piedad sabía del principio que quería que fuera Neus. Lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo, lo tenía muy, muy claro. O sea, tenía muchas ganas de volver a trabajar con ella y sabía perfectamente. O sea, lo escribí pensando en ella. Y me inspiró Amanda Lear un poco, y también también Amanda Lepore, estas mujeres así un poco personaje. Pero bueno, yo tenía muy claro que quería rodar con Neus, que ella lo iba a sacar adelante. Es un personaje muy bizarro. O sea, también prefiero, es tan bizarro que puede quedar una caricatura. Y sabía que ella lo iba a poder sacar adelante. Entonces, desde el principio yo se lo había comentado a Elisa, la productora, y lo peleamos y pudo hacerse. Poder traerla a Los Ángeles y rodar. El resto de los personajes, pues honestamente, yo cuando escribo no me gusta pensar en ningún actor. Cuando escribo, me imagino personas que conozco de verdad. Me imagino amigos, leo mucho las noticias, y de pronto si hay un caso, una persona que me puede inspirar, entonces empiezo a investigarla, leo biografías de personas, etc. En el caso, por ejemplo, de John Patrick, pues estuve investigando el caso de, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, una chica de California que se fue a Oregón, que estaba ya perdiendo la mente, se daba cuenta de que iba a perder la mente. Y en California, si no tienes enfermedad terminal, no te dan la eutanasia. Entonces, tú puedes quedarte en estado vegetativo toda tu vida, pero si no te diagnostican que te quedan menos de 6 meses de vida, no te la aplican. Entonces ya se fue a Oregón, y en unos vídeos de YouTube lo explica perfectamente. Le dieron una pastilla y ella se la guardó, y cuando quiso hacerlo, pues nada, se fue a un hotel y tal. Y entonces me vi varios vídeos, que fue un poco también tortura psicológica, pero bueno, tenía que entender el estado mental de una persona que se está planteando seriamente de, bueno, esto a mí ya no me compensa, o sea, quiero pararlo. Entonces quería entenderlo. Entonces, pero actores no, porque yo creo que cuando empiezas a pensar en actores, bueno, es mi opinión, cuando empiezas a pensar en actores, te estás fijando en personajes que han hecho en determinadas películas y acabas escribiendo, o sea, copiando del cine, ¿no? Y yo creo que el cine tiene que inspirarse en la vida. Fíjate, una película tan estilizada y tan poco realista, pero aún así creo que el cine tiene que inspirarse en la vida y en personas reales. Entonces, si te soy sincero, no tenía actores en mente. Luego ya, una vez terminado el guión, pues te sientas, ¿no? Y empiezas a hablar ahí con la productora, y digo, mira,
por aquí van los tiros, ¿no? Sí que es verdad que tanto que el padre y el hijo, eso tenía que ser un tándem que funcionara. Entonces, una vez que tuvimos primero a John Patrick, entonces, una vez que teníamos a John Patrick, teníamos que buscar un padre que fuera acorde a él. Y la verdad, tuve mucha suerte con que Rey dijera que sí. Así que sí. Bueno, pues con el estreno absoluto de hoy en Fan empieza el estreno de esta película, que se estrena en salas el 31 de mayo. Sí. Que antes he dicho a David, digo, tiene que es mi cumpleaños, espero que se cumpla. Claro, Tendría que haber por sido, favor, me da suerte. Gracias, sí, por favor. Sí, eso, animad si os ha gustado, por favor, animad a que vaya la gente a verla al cine. Bueno, recordaos que mañana cambiamos de espacio, que para entrar para el seguimos a la sala presa del Ayuntamiento y nos vemos a las 11 de la mañana.